Sistemas de bombeo en la industria. El diagrama de bloques muestra cómo se clasifican los equipos de bombeo. En este curso se tratarán las bombas centrífugas y las bombas reciprocantes. Como se puede observar, las centrífugas son un tipo de bombas cinéticas y las reciprocantes son un tipo de bombas de desplazamiento positivo. De todos los tipos de bombas, las bombas centrífugas son las más utilizadas. Se utilizan principalmente para cargas de presión medianas o bajas y amplio rango de caudales. Pueden manejar casi toda clase de líquidos. Sin embargo, no lo hacen muy bien con líquidos muy viscosos. La bomba centrífuga utiliza la fuerza centrífuga para impartir energía al líquido por medio de un impulsor. Esta energía de velocidad es luego transformada mayormente a presión a medida que el líquido abandona la bomba. Por lo tanto, el cabezal desarrollado es proporcional a la velocidad en la periferia del impulsor y se determina por medio de la expresión de cabezal de velocidad. El cabezal que se determina con esta ecuación es a cero flujo o shutoff y es el cabezal más alto que puede generar una bomba. El cabezal de shutoff es el cabezal equivalente a la energía cinética representada por la velocidad lineal en la periferia del impulsor. Luego, determinando la velocidad en la periferia del impulsor, podemos determinar el cabezal que puede desarrollar una bomba centrífuga. Debido a esto, cuando se trabaja con bombas centrífugas, se debe manejar el término de cabezal más que presión desarrollada. Independientemente del peso del líquido, una bomba trabajando a la misma velocidad de rotación y con el mismo impulsor desarrollará el mismo cabezal. Una vez que se establece el flujo a través de la bomba, el cabezal cinético representado en el punto de cero flujo decrece en la mayoría de los casos debido a las pérdidas de cabezal dentro de la bomba. No es posible determinar otros puntos de una curva característica con la misma facilidad que la del punto de shutoff. El desempeño de la bomba en otros puntos para un diámetro de impulsor y velocidad de rotación dada está gobernado por la estructura física de la bomba. Los valores de cabezal para otros flujos diferentes a flujo cero están sujetos a un análisis matemático complejo. El fabricante de bombas centrífugas hace pruebas con cada bomba antes de llevarlas al mercado. Los resultados se utilizan para hacer la curva característica. Con ella podemos ver cómo varía el cabezal producido por la bomba, la energía requerida para operar la bomba y la eficiencia de la misma en función de la capacidad, cuando se opera a una velocidad constante. Una vez que el cabezal dinámico de una bomba comienza a disminuir con el incremento del flujo a través de la bomba, empieza a reducirse de forma más acelerada. A un cierto flujo, las pérdidas internas son tales que la operación de la bomba no es muy estable y comienza a fallar debido a choques en los puntos de entrada o salida, de modo que hay cavitación y oleaje dentro de la carcasa de la bomba. Esto es conocido como el punto runoff, y una bomba dada no puede desarrollar más capacidad que la de este punto. Es buena práctica de ingeniería asegurar que el caudal previsto para una bomba propuesta es tal que opera muy por debajo del punto runoff, de manera que el sistema de bombeo permanezca controlado a pesar de un incremento moderado en las tasas de flujo. El punto de máxima eficiencia de una bomba está a un valor de flujo mayor a la mitad del flujo runoff y menor a 3/4 partes de él. Una bomba centrífuga bien diseñada tiene una eficiencia entre 65 y 80%.
Sin embargo, bombas grandes pueden llegar a tener eficiencias de 90%. La curva característica de una bomba centrífuga es independiente de la densidad del líquido. Cuando la altura se mide en pies de líquido. En otras palabras, si tenemos en operación dos bombas idénticas operando a la misma capacidad y velocidad, las dos bombas levantarán la misma altura de líquido, aunque un líquido sea tan ligero como la gasolina y el otro tan pesado como el agua, mientras que, como se mencionó anteriormente, la presión que produce una bomba y la fuerza que necesita para operar la bomba varían con la gravedad específica del líquido bombeado. Si la gravedad aumenta, la presión y la fuerza aumentan. Si la gravedad disminuye, la presión y la fuerza disminuyen también. El desempeño de bombas centrífugas también se ve afectado para el servicio de fluidos viscosos. Las curvas características se construyen para el agua a 85 grados Fahrenheit, la cual posee una gravedad específica de 1, una viscosidad dinámica de 0.8 centipoise y una viscosidad cinemática de 0.8 centistop. De acuerdo con el Instituto Hidráulico, un fluido con viscosidad por debajo de la del agua no afecta la capacidad de la bomba ni el aumento de cabezal y mejora la eficiencia. Para motores pequeños, los factores de corrección pueden ignorarse y las bombas ya dimensionadas solo podrían presentar un ligero sobredimensionamiento cuando se utilizan para fluidos menos viscosos que el agua. Para motores de varios cientos de HP, podrían considerarse los factores de corrección, ya que seguramente esto significaría la especificación de motores más pequeños y un consecuente ahorro económico. Pero cuando la viscosidad de un fluido es mayor a la del agua, la eficiencia de la bomba disminuye. La capacidad de la bomba disminuye cuando la viscosidad está en el rango de 3 a 10 centistop y el TDH efectivo comienza a caer cuando la viscosidad llega a valores tan altos como 50 a 100 centistop. El Instituto Hidráulico ha desarrollado gráficas que relacionan capacidad, cabezal y viscosidad del fluido para obtener factores de corrección de capacidad, cabezal y eficiencia que se deberán aplicar a las curvas características de las bombas cuando se trabaja con fluidos de viscosidad diferente a la del agua. La figura muestra una gráfica del Instituto Hidráulico para corrección por viscosidad de curvas características de bombas centrífugas de etapa simple convencionales y con impulsor de 2 pulgadas a 8 pulgadas, manejando hidrocarburos. Esto advierte, por lo tanto, la poca exactitud de la gráfica en otro tipo de bomba. Debido a que los fabricantes de bombas publican las curvas características para un servicio con agua, se deberá determinar la capacidad y el cabezal equivalente de estas bombas cuando se va a manejar un fluido viscoso con una bomba centrífuga, para poder seleccionar el impulsor más adecuado. Claro está, hay viscosidades para las cuales se recomienda utilizar bombas del tipo reciprocante. Esto es cuando el fluido posee una viscosidad mayor a 2000 SSU como recomendación general. Conociendo el flujo volumétrico que se quiere transferir, el cabezal que se quiere alcanzar y la viscosidad cinemática del fluido, se puede ingresar a la gráfica para obtener los factores de corrección de capacidad, cabezal y eficiencia. Se ingresa con el valor de capacidad desde la abscisa, subiendo verticalmente hasta la línea correspondiente al cabezal. Luego se cruza hacia la derecha o hacia la izquierda hasta la línea correspondiente a la viscosidad cinemática. Y finalmente se sube hasta cortar las 3 curvas de factores de corrección y obtener en la ordenada los valores respectivos.
Luego se divide el flujo volumétrico del fluido viscoso que se quiere transferir entre el factor de corrección para obtener el equivalente en agua que manejaría la bomba comercial descrita con la curva característica para agua. El mismo procedimiento se hace para el cabezal. Cuando se tiene la capacidad y el cabezal equivalente en agua, se selecciona la bomba con el impulsor que mejor maneje dichas condiciones de proceso. Si se desea conocer la potencia requerida por esa bomba con el impulsor seleccionado, se deberá obtener la eficiencia según la curva característica para agua y luego multiplicarla por el factor de corrección de eficiencia obtenido de la figura de corrección por viscosidad. Luego obtener el aumento de presión delta de P por medio de la ecuación de delta de P versus delta de H y sustituir los valores correspondientes en la ecuación de potencia. También se puede construir la curva característica para el servicio viscoso tabulando los flujos 0.6Q, 0.8Q, Q y 1,2Q con sus correspondientes cabezales, ingresando a la gráfica de la figura con Q. En la figura se obtienen los factores de corrección de cabezales para 0.6Q, 0.8Q, Q y 1.2Q. Para los factores de corrección de capacidad y eficiencia se manejarán constantes para todas las fracciones de flujo. Luego se obtienen los nuevos valores de capacidad y capacidad dividiendo entre los factores correspondientes y los valores de eficiencia multiplicando por el factor respectivo. Los valores de NPCH requerido no se verán modificados a causa de la viscosidad del fluido. Los nuevos valores de potencia pueden determinarse utilizando las ecuaciones que ya se mencionaron. La velocidad específica es un parámetro utilizado para definir el tipo de impulsor de la bomba centrífuga. Se define como la velocidad en revoluciones por minuto en la cual un impulsor geométricamente similar podría operar si fuera de tal tamaño que desarrolle un cabezal de un pie manejando 1 galón por minuto. Este parámetro es importante solo para el diseño de la bomba. La velocidad específica debería ser considerada solo como un índice para predecir ciertas características de la bomba. Para determinar la velocidad específica se utiliza esta expresión, donde n es la velocidad de rotación de la bomba en revoluciones por minuto. Q es la capacidad en el punto de mejor eficiencia, en galones por minuto. Y H es el cabezal total por etapa en el punto de mejor eficiencia, medido en pie. En la figura, n minúscula sub q representa la velocidad específica cuando la ecuación se utiliza con unidades en sistema internacional. Para impulsores de doble succión, el flujo total deberá dividirse en 2 para determinar la velocidad específica. La velocidad específica determina la forma general del impulsor, tal como se muestra en la figura. A medida que incrementa la velocidad específica, la razón del diámetro del impulsor con el diámetro del ojo de entrada disminuye. Esta razón será igual a 1 para impulsores de flujo axial. Los impulsores de flujo radial desarrollan cabezal principalmente a través de la fuerza centrífuga. Las bombas de velocidad específica más alta desarrollan cabezal parcialmente por fuerza centrífuga y parcialmente por fuerza axial. Una velocidad específica mayor indica que la generación de cabezal se hace mayormente por fuerza axial que por fuerza centrífuga. Una bomba propulsora o de flujo axial con una velocidad específica de 10.000 o mayor genera cabezal exclusivamente a través de fuerza axial.
Los impulsores radiales son generalmente para diseño de flujos bajos y altos cabezales, mientras que los impulsores de flujo axial son para diseños de flujos altos y bajos cabezales. Ocasionalmente, dos o más bombas centrífugas se usan en paralelo o en serie. La figura muestra la curva característica combinada cuando se utilizan dos bombas centrífugas en serie. El cabezal total para cualquier capacidad es la suma de los cabezales desarrollados por cada bomba para el correspondiente caudal. La segunda figura muestra la curva característica combinada cuando se utilizan dos bombas centrífugas en paralelo. Acá la capacidad total para cualquier cabezal es la suma de las capacidades individuales de cada bomba para el correspondiente cabezal. La figura muestra el comportamiento de una bomba centrífuga de flujo radial con información complementaria acerca de su consumo de potencia y eficiencia. La gran mayoría de las bombas centrífugas utilizadas son del tipo radial. La potencia al freno comienza en un punto definido en flujo cero o shutoff y se incrementa continuamente a medida que aumenta la capacidad de flujo hasta que se alcanza el punto en el que ocurre cavitación interna. A esas condiciones, los niveles de potencia se apagan o comienzan a disminuir ligeramente. La primera figura muestra la curva característica de una bomba centrífuga de flujo mezclado con las mismas condiciones de cabezal y capacidad en el punto de mejor eficiencia que la mostrada en la figura anterior. La segunda figura muestra la curva característica de una bomba centrífuga de flujo axial con las mismas condiciones de cabezal y capacidad en el punto de mejor eficiencia que las mostradas en las figuras anteriores. La potencia para una bomba centrífuga de flujo axial comienza en un valor alto y disminuye conforme aumenta la capacidad de flujo de la bomba. Ya conoces algo importante de bombas centrífugas. Ahora te invito a que sigas con el video 3 para que conozcas cómo se analiza un sistema de transferencia de flujo y cómo se vincula con el funcionamiento de bombas centrífugas.